Las lesiones deportivas siempre van a ser parte de cualquier práctica deportiva. Siempre su incidencia, su ocurrencia va a poder disminuirse siempre y cuando apliquemos programas preventivos. Cabe resaltar que es muy difícil o muy complicado reducir su incidencia o ocurrencia pues, a cero. O sea, siempre va a haber un riesgo de lesión cuando practiquemos los deportes. Sin embargo, ha habido estudios en donde se ha visto que la inclusión de estos programas preventivos dentro de un programa de entrenamiento puede reducir su incidencia o riesgo en un 75%. Entonces, ¿qué es un programa de prevención de lesiones? Van a ser estrategias dirigidas para reducir la incidencia de una lesión específica que está afectando a un grupo específico de deportistas. Entonces, para ello tenemos que tener una estadística, un registro de lesiones, y a partir de ello vamos a saber el tipo de lesión, los mecanismos de lesión y los factores que van a predisponer a nuestros deportistas a tener esa lesión específica. Entonces, también es importante resaltar de que vamos a hacer prevención una vez que logremos reducir la incidencia de esa lesión. Entonces, ¿cómo es que hacemos un programa preventivo? Con cuatro pasos, es evaluar, identificar, intervenir y reevaluar. Entonces, en el primer paso, que es evaluar, tenemos que saber cuál es la situación actual de la lesión y qué estrategias preventivas estamos aplicando para prevenir esa lesión. Entonces, tenemos que tener una estadística, un registro de lesiones, para saber el tipo, la incidencia y la gravedad o carga de esa lesión. Carga o gravedad se refiere al número de días que nuestro deportista está perdiendo en entrenamiento o competencias a causa de una lesión. Y tenemos que analizar qué estrategias estamos realizando para prevenir esa lesión, o en caso de pronto el por qué no estamos aplicando alguna estrategia preventiva. Entonces, hemos recopilado las atenciones del área de medicina deportiva con respecto a deportes náuticos. Del 2001 al 2024 hemos tenido pues, solo 94 atenciones, que son luego de 2 atenciones por mes, lo cual es un poco bajo. Y con respecto al número de lesiones por deporte, vemos que hay 4 tipos de lesiones que predominan en disciplinas deportivas, que son lesiones a nivel de la columna, de la rodilla, del hombro y las contracturas musculares. Entonces, las contracturas representan el 27% de todas las lesiones que hemos registrado, seguido por las lesiones de columna, en su mayoría fueron lumbalgias, dolor en la zona lumbar. Luego, las lesiones de la rodilla, no hubo una predominancia en un tipo de lesión, fue muy variado los diagnósticos que hemos encontrado. Y seguido por las lesiones de hombro, que en su mayoría fueron las lesiones del banquito rotador. Entonces, como la estadística que tenemos de deportes náuticos ha sido un poco escasa, hemos tenido que contrastar si lo que tenemos coincide con la literatura o los estudios que han sido publicados. Digamos que sí. Dentro de ese estudio, velistas de Australia, vieron que la región de lesión que más se lesiona es la zona lumbar, luego la rodilla, el hombro y por último pues el tobillo. Entonces como que sí coincide con la estadística que tenemos. ¿Puedes regresar a eso? Ese top 4, perdón. Gracias. Entonces ya tenemos el primer paso, que es tener la estadística de lesión, ¿no? Ya sabemos qué tipo de lesión son más frecuentes en nuestro deporte. Entonces el siguiente paso es identificar, tenemos que explorar qué factores tienen nuestros deportistas que lo predisponen a tener ese tipo de lesión. Y tenemos que saber cuáles son las barreras o facilitadores para implementar nuestras estrategias de prevención. Entonces, como no ha habido una buena o una cercanía entre deportes náuticos en el área deportiva, pues me he basado en estudios basados en encuestas, en donde mencionan que alrededor del 90% de deportistas sí tienen interés en participar en programas preventivos, pero menos del 20% lo hace. Y en el caso de entrenadores, menos del 33% hacen que sus deportistas participen en programas de prevención de lesiones. Entonces, ¿cuáles son las posibles barreras que han identificado estos estudios? Es que pueden ser 3. Uno, que hay falta de capacitación, falta de conciencia o falta de tiempo. Muchas veces los entrenadores tienen un tiempo limitado que están con los deportistas,
o son pocos días que tienen con los deportistas y tienen que priorizar ciertos aspectos del entrenamiento y no cabe tiempo de pronto para aplicar programas preventivos. Bueno, este flujograma solamente es para mencionar o explicar lo que son los factores de riesgo. Clásicamente lo han dividido en factores internos y factores externos. Los factores internos son los del propio deportista. Son los factores que tiene el deportista que lo va a predisponer a cierto tipo de lesión. Ahí entra lo que es la edad, el sexo, las variaciones anatómicas que pueden tener, su capacidad física, la flexibilidad, etc. Y los factores externos son los factores inherentes a la carga de entrenamiento o al entrenamiento. Al volumen, la intensidad, incluso el equipamiento que están utilizando o el ambiente en donde están entrenando. Entonces nosotros, el deportista predispuesto cuando es sometido a una carga de entrenamiento, ya basta solamente que ocurra un evento puntual para que ese deportista pueda lesionarse. Ese evento puntual puede ser que nos excedimos en la carga de entrenamiento, puede ser una caída, un choque, un trauma, etc. Entonces, para saber cuáles son los factores de riesgo internos de nuestro deportista, pues tenemos que hacer una evaluación. Entonces, de la parte médica, la manera en cómo evaluamos a los deportistas es con la evaluación preparticipativa. Como no había un acercamiento, no tenemos datos de evaluaciones preparticipativas en deportes náuticos. Entonces voy a explicar básicamente qué es lo que hacemos. La evaluación preparticipativa son exámenes médicos, físicos, que tienen como objetivo identificar los factores que tienen los deportistas que los predisponen a algún tipo de lesión o algún evento cardíaco a nivel del deporte. Entonces, a los deportistas les hacemos firmar un consentimiento, hacemos una entrevista con el médico, historial deportivo, hacemos un screening cardiológico si es que han presentado algún síntoma cardíaco durante su actividad física o durante su deporte. Hacemos una entrevista sobre sus antecedentes de lesiones, una pequeña entrevista sobre salud mental y un examen físico en donde priorizamos la parte musculoesquelética, el tema de fuerza, de movilidad, si hay un desbalance o asimetría muscular. Y terminamos con un electrocardiograma. Una vez haciendo todos estos puntos, todas estas evaluaciones, decidimos si el deportista está apto, no está apto, o si está apto con alguna observación. Entonces, como no tenemos data de evaluaciones preparticipativas en deportes náuticos, pues hemos recurrido a lo que dice la bibliografía. No me voy a demorar explicando cada uno de ellos, solamente es para explicar que cada tipo de lesión tiene un factor de riesgo específico. Algunos son modificables y otros son no modificables. Entonces, obviamente, en las estrategias preventivas va a ir dirigido a lo que podemos modificar, a lo que podemos intervenir. Y tenemos que saber el mecanismo de lesión. Para ello, según análisis biomecánicos de los gestos deportivos en deportes náuticos, se ha visto que requiere una mayor demanda fisiológica y física es el kayak. Se ha visto que al hacer este movimiento genera una mayor angulación o movimiento angular a nivel de la columna lumbar. Y con la parte muscular se ha visto de que implica una contracción tanto del cuádriceps, de los isquiotibiales, de los músculos paravertebrales y de la zona abdominal. Siendo el cuádriceps y los músculos paravertebrales, digamos, los que tienen una mayor relación para el rendimiento de este gesto deportivo. Entonces, la repetición de este gesto deportivo y la duración que dure sí va a predisponer a nuestro deportista a tener lesiones en estas regiones del cuerpo. Entonces, ya sabemos cuál es el tipo de lesión más frecuente en nuestro deporte, ¿no? Son las contracturas, las lesiones de hombro, rodilla y de columna. Sabemos los factores de riesgo y sabemos el mecanismo de lesión. Entonces, ahora tenemos que planificar el contenido de nuestro programa de prevención. O sea, tenemos que saber qué hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Y quiénes lo hacen? ¿Quiénes hacen el programa de prevención de lesiones? El entrenador. Y pongo miembros del equipo porque si hay médico o hay fisio en su equipo, probablemente ellos tengan la mayor responsabilidad. Si no lo hay, probablemente el preparador físico también podría agarrar esa responsabilidad, pero siempre con ayuda del entrenador. Y como vemos que para que un atleta se lesione no es por una sola causa, es multifactorial. Como es multifactorial, pues es muy probable que tengamos que hacer más de una estrategia preventiva. Principalmente son tres. Uno, manejar la carga de entrenamiento. Otro, que son estrategias basadas en ejercicios y estrategias de recuperación. Para el monitoreo de la carga de entrenamiento hay muchas maneras, desde saltos de fuerza,
exámenes de laboratorio, pero una de las más sencillas es hallando el índice de entrenamiento y el índice de carga. He puesto acá un ejemplo para explicarlo mejor. Supongamos que nuestro deportista entrena 5 veces a la semana, ¿no? Lunes, martes, de lunes a viernes. Cada día entrena 1 hora, 60 minutos, y cada día le preguntamos al deportista qué tan intenso le pareció el entrenamiento. Para ello utilizamos la escala de Borg, que es una escala de percepción de esfuerzo, que va de 0 a 10, donde el 1 es muy ligero y el 10 es demasiado extremo, muy pesado el entrenamiento. Entonces, lo que hacemos cada día, multiplicamos lo que dura el entrenamiento por la percepción de esfuerzo del deportista. El día lunes salen 420, 480, así. Entonces, termino mi primera semana de entrenamiento, saco un promedio de todos esos días, en este caso me sale 492. Así hago mi semana 1, mi semana 2, 3, ya. Supongamos que estoy en mi semana 5, entonces, y quiero sacar mi índice de carga. Entonces, tengo que dividir la carga aguda, que es la carga de mi última semana, que en este caso sería la semana 5, sería 500, y lo divido en mi carga crónica. Para hacer la carga crónica tengo que agarrar las de 3 a 6 últimas semanas. Entonces, en este caso, pues he agarrado 4 semanas, hago un promedio de las 4 semanas previas, que me sale 493, y lo divido y me sale 1.01. Ese 1.01 lo veo en el cuadrito o en el gráfico, que es lo mismo, y veo que está en el rango de 0.8 a 1.3. Si está en ese rango, quiere decir que la carga que estoy sometiendo a mi deportista es óptima y su riesgo de lesión es bajo. Si hubiese salido menos de 0.8, quiere decir que la carga que estoy aplicando a mi deportista es muy baja. Entonces, probablemente mi deportista esté subentrenado, esté perdiendo capacidades físicas, o tiene capacidades físicas que no va a poder responder si los aumento a un entrenamiento más intenso. Si saldría de 1.3 a 1.5, tiene que tener más precaución, porque si sale más de 1.5, quiere decir que la carga de entrenamiento que le estoy sometiendo a mi deportista es muy alto y el riesgo que se lesione es mayor. Ahora, la siguiente estrategia es basada en ejercicios. Hay mucha variedad de ejercicios, no necesariamente tiene que ser los que presento acá. Para las lesiones de región lumbar, recomiendan ejercicios de concienciación a nivel de la zona pélvica, porque menciona que dependiendo de la posición o la angulación de la pelvis puede afectar de manera positiva o negativa a la curvatura de la zona lumbar. Importante los ejercicios de control neuromuscular para estabilidad. Siempre progresar con los ejercicios, con la dificultad de los ejercicios, con superficies inestables, agregándoles carga. Entrenamiento dinámico para los ejercicios de fortalecimiento de la parte del core. Ejercicios para lesiones de hombro es enfocar tanto los músculos del manguito rotador como todos los músculos que rodeen la zona escapular, no solamente centrarse en el manguito rotador. Para ello hay ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de coordinación, de estiramiento. Para las lesiones de rodilla enfatizan mucho lo que es el entrenamiento neuromuscular. También entrenamientos de balance, de agilidad, de entrenamientos pliométricos y de fortalecimiento. Ahora, dentro del grupo de lesiones que hemos tenido en los deportistas, lo que hemos registrado predomina lo que es la contractura muscular. La contractura, la sobrecarga o la fatiga muscular. Entonces, ¿qué es la fatiga muscular? Es la disminución de la capacidad de nuestros músculos de producir fuerza. Es una disminución transitoria. Entonces, ¿qué es lo que causa? Hay muchas causas de fatiga muscular. De las más importantes son estas de acá. Una es el agotamiento de sustratos energéticos. Para que nuestro músculo pueda trabajar necesita de un combustible. Entonces, hay 3 vías energéticas por las cuales el músculo produce energía y dependiendo de la intensidad del entrenamiento utiliza una u otra. Conforme la intensidad del entrenamiento va aumentando, se pueden producir daños musculares a nivel de las fibrillas. Eso también puede llevar a la alteración de electrolitos, el aumento de la temperatura que genera deshidratación, también es causa de fatiga. Y consecuencia del ejercicio también hay acumulación de residuos que el cuerpo necesita eliminarlos. Si se acumulan, pues también va a generar fatiga a nivel del cuerpo. Entonces, es, digamos, común o
Bueno, es muy común que los deportistas de alto rendimiento entrenen con cierto grado de fatiga acumulada. Entonces, tienen que tener estrategias de recuperación pues, para estar apto para su siguiente entrenamiento o para su siguiente competencia. Entonces, acá presento una pirámide de las estrategias de recuperación, donde la base de esta pirámide son las estrategias que tienen una mayor evidencia científica, que es el sueño, la nutrición y la hidratación. Entonces, ¿cuánto es que tiene que dormir un deportista? Pues similar a la población general, recomiendan un promedio de 8 horas diarias. En caso tome siestas, se recomienda que sea alrededor de 30 minutos, ya que las siestas de 1 o 1 hora y media o más pueden llegar a afectar la calidad del sueño de la noche. Entonces, ¿qué pasa si el atleta no duerme esa cantidad de horas recomendadas? Pues su riesgo de lesión aumenta. Refiere que puede aumentar 1.7 veces más y también pueden reportar más enfermedades médicas, principalmente pues cardiovasculares. Hay recomendaciones acerca de una adecuada higiene del sueño, son todas ellas, no me voy a parar en explicar cada una de ellas. Y pues, ¿por qué es importante el sueño? Pues durante el sueño tenemos un ciclo de sueño. Comenzamos con un adormecimiento, un sueño ligero, un sueño profundo y un sueño ya más profundo que es el sueño REM. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en el sueño profundo nosotros liberamos una hormona, que es la hormona de crecimiento, que aparte de ayudarnos justamente a crecer, como su nombre lo dice, también es importante para la reparación y para la recuperación de los tejidos. Y lo otro es que en el sueño REM sucede lo que es la consolidación de la memoria y el aprendizaje, ¿no? Esto incluye también los gestos deportivos que pueden aprender nuestros deportistas. Entonces, mientras más horas de sueño tenemos, pues más ciclos de sueño vamos a hacer, más hormonas vamos a liberar y va a ser mejor para la recuperación del deportista. Una de las causas que había mencionado era el agotamiento de sustratos energéticos. Pues, ¿cómo lo recuperamos? Con el tema de la nutrición, principalmente con el consumo de carbohidratos y de proteínas. Se dice que hay un periodo de ventana post ejercicio de alrededor de 2 horas en donde la síntesis del glucógeno va a ser mayor. Entonces, ¿qué carbohidratos deberíamos consumir? Deberíamos consumir carbohidratos que sean de digestión rápida, porque si tenemos un periodo de recuperación muy corto, pues tenemos que tomar en cuenta de que el vaciamiento gástrico es alrededor de 4 o 6 horas. Entonces, la comida que ingiere el deportista tiene que ser de digestión rápida. Unos ejemplos pueden ser plátano, la piña, arroz blanco o una bebida deportiva que contenga carbohidratos. El tema de la proteína, se recomienda que ingieran alrededor de 20 gramos de proteína, que son 100 gramos de pollo o 3 huevos duros o una lata de atún, porque se ha visto que hay un periodo de ventana en donde hay una mayor síntesis proteica post ejercicio. Y hay cierta evidencia también que el consumo simultáneo de carbohidratos y proteínas puede generar un beneficio adicional en el rendimiento del deportista. Si bien es de 1.6%, pues en deportes competitivos un pequeño aumento del rendimiento puede hacer mucha diferencia en el resultado. El tema de la hidratación, se ha visto que la deshidratación puede afectar a la síntesis de glucógeno y de proteínas musculares. Atletas pueden llegar a perder más de 2 litros de sudor por hora durante el entrenamiento. ¿Y cómo saber si nuestro deportista está o no está bien hidratado? Pues con el color de la orina, ¿no? Si está de 1 a 3, decimos que está hidratado, de 4 a 6 tiene una deshidratación leve o moderada y de 7 a 8 que está con una deshidratación severa. Entonces, muchos deportistas toman agua pues, cuando tienen sed, pero debemos saber que la sed es la última línea de defensa que tiene nuestro cuerpo contra la deshidratación. Cuando tenemos sed, ya hemos perdido alrededor del 2% de nuestro peso corporal en agua. Entonces, ¿cuánto es que tiene que tomar el deportista? Se dice de que tiene que reponer un 150% de su masa corporal perdida durante el ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que un deportista se pesa antes y después del entrenamiento y pierde 1 kilo de peso. Ese kilo de peso lo tiene que reponer con 1,5 litros de agua. Entonces, ¿qué agua? O sea, agua sola, bueno, hay estudios que dicen que los sueros de rehidratación oral, la leche desnatada o entera y el jugo de naranja hidratan, o tienen un índice de hidratación mayor que el agua. Y las bebidas deportivas un índice de hidratación similar. Entonces es más importante pues el volumen que tú consumes que su fuente, ¿no?, de hidratación. El tema de la inversión en agua fría también es otra estrategia de recuperación. El mecanismo por el cual actúa todavía no está bien explicado, pero bueno, la aplicación
recuperación, ¿a qué temperatura tendría que estar el agua? Entre 8 a 15 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo? De 10 a 15 minutos. Y cuanto más profundo sea la inversión, pues el potencial de recuperación también va a ser mayor. Sin embargo, para la inversión en agua fría tenemos que saber en qué momento lo vamos a utilizar. Es muy beneficioso cuando están en temporadas competitivas, en donde tenemos que maximizar el rendimiento y minimizar la fatiga. Y tomar a consideración 2 puntos cuando están en un periodo de entrenamiento regular, como por ejemplo en una pretemporada. Tenemos que considerar si el atleta está propenso a lesionarse, por ejemplo con nuestro índice de carga si lo realizamos, y en ese caso sí podríamos considerar el agua fría. ¿Por qué? Porque se ha visto que la inversión en agua fría podría detener detener o hacer más lento las adaptaciones musculares en el entrenamiento de fuerza. Entonces, en esos casos se ha visto de que el que tiene una mejor respuesta fisiológica en tanto a la regeneración muscular post-entrenamiento de fuerza es la inversión en el agua caliente. Sin embargo, no hay un protocolo todavía establecido. Hay estudios que utilizan entre 35 y 40 grados el agua y el tiempo entre 15 minutos a 1 hora. Varía dependiendo del protocolo que estén utilizando. El otro es la recuperación activa, que es el trabajo regenerativo, que recomiendan hacer una actividad aeróbica de baja intensidad. En donde utilicemos una escala de percepción de esfuerzo, sería máximo hasta 4. ¿Qué actividad? Puede ser bicicleta, un trote o incluso trabajos en piscina. El tema de foam roller se ha visto que tiene cierta relación con la liberación miofacial. La fascia es como una telita que recubre el músculo que permite el deslizamiento entre fibras musculares. Entonces, cuando el ejercicio es muy intenso, es como que esa telita se deshidrata, se pega al músculo y evita que el deslizamiento sea limpio. ¿No? Se generan nuditos, lo que se conoce como los puntos gatillos. Entonces se ha visto que el foam roller puede tener un efecto beneficioso para la liberación de esa miofascia. En tanto los estiramientos también ven que hay un efecto a nivel del flujo sanguíneo o estimulación del sistema nervioso parasimpático que induce la relajación muscular. Las prendas de compresión o las botas compresoras también tienen un efecto en la recuperación. Los mecanismos todavía no están bien establecidos, al igual que el masaje deportivo, que se ha visto que más que un mecanismo como tal, parece que tiene un mayor beneficio básicamente en la percepción de la fatiga, pero no hay evidencia que demuestre que recupere o mejore el rendimiento del deportista. Entonces, para terminar, podemos concluir en que no es posible reducir el riesgo de incidencia de lesión a cero. Hacemos prevención una vez que hayamos reducido la incidencia de la lesión. Las lesiones más frecuentes que tenemos en los deportes, o en este deporte, es la fatiga muscular, la lumbalgia, las lesiones en el hombro, en rodilla. Los pasos para hacer un programa de prevención de lesiones es evaluar. Para ello necesitamos tener un registro de lesiones, identificar a través de los factores de riesgo, que lo hacemos en nuestro caso con los EPPs, saber el mecanismo de lesión y intervenir con estrategias preventivas, ¿no? Que principalmente es la carga de entrenamiento, estrategias basadas en ejercicios y estrategias de recuperación. Y dentro de las estrategias de recuperación, las que tienen mayor evidencia es el sueño, la nutrición y la hidratación. ¿Podríamos ver la pirámide de nuevo, la que se muestra al comienzo? Ese es el orden de tipo mayor importancia a menor Sí, de importancia. abajo para arriba. ¿Y qué es lo de más arriba? PATS Sí. son como estrategias pasajeras o de moda, que están de moda un cierto tiempo. Si tengo una persona o un grupo de chicos a los cuales quiero, no sé, por ejemplo, hacer un microciclo de choque, debería primero evaluarlos con ustedes, a ver si están listos para ese microciclo y recién ahí someterlos al microciclo. La idea del EPP es hacerlo antes del periodo de entrenamiento, Okay. o sea, antes de iniciar la pretemporada. ¿Una otra pregunta? Y las atenciones para eso, para la evaluación, para que los chicos no tengan ningún problema si futuro son de lunes a viernes de 9 a 5. En la tarde creo que es. Sí, bueno, en la tarde, pero dependiendo, ¿no? de la época en donde inician los entrenamientos. Okay. Utilizar las herramientas para poder iniciar
iniciar un periodo de preparación, dependiendo de la etapa en que te encuentras, sí es necesario. Eso sí es necesario. Y una pregunta, ¿tú trabajas en la fisioterapia deportiva del club? Medicina deportiva. ¿Eso? ¿Y cómo hacemos para que nuestros deportistas puedan ir a hacerse descargas musculares o estiramientos semanales para que recuperen más rápido? O sea, pasan primero por consulta y dependiendo de lo que se encuentre en la consulta, se indicará o no algún masaje deportivo o trabajos de recuperación. Pero me refiero a los masajes, o sea, descargas musculares por la carga semanal que tienen. Bueno, como mencioné, el masaje deportivo pues no es la única estrategia de recuperación. Claro. O sea, si han intentado hacer pues las anteriores y aún así presenta cierto grado de fatiga, bueno, se podría considerar, pero no es el primer paso. O sea, no es que está sobrecargado, de frente al masaje deportivo. Claro. No es así. No, pero digo, si está cumpliendo con lo del sueño, con la nutrición. Lo del agua, según lo que yo había leído y según lo que me han dicho mis entrenadores, tampoco está comprobado que funcione mucho. Yo, por lo que sabía, era el estiramiento y las descargas eran lo que más servía luego del sueño y la nutrición. No, o sea, la base, sueño, nutrición y hidratación son de evidencia A. Claro, O sea, el tipo de estudio que han utilizado para evaluar eso son metaanálisis, son revisiones sistemáticas. No, O sea, claro, sí, eso sí, pero digo después lo de inmersiones en agua fría y caliente. ¿Inmersión en agua fría? Sí. O sea, obviamente sí sé que las dos primeros son lo más importante y luego seguiría lo de recuperación activa, estiramientos y, bueno, luego descargas musculares. Entonces, solo pregunto porque sé que el club tiene todo el área de fisioterapia, pero hay veces que es súper difícil hacer que los chicos puedan ir a la fisioterapia. ¿Quieres saber cómo podríamos hacer para, simplemente por la carga natural de los entrenamientos? Es sacar sí o sí cita por consultorio y dependiendo de la evaluación se le da el masaje de descarga o lo que se necesite en el momento, ¿no? Ya. Me imagino que en esa consulta quien atiende va a entrevistarse con el deportista, entrenas tales días en gimnasio, estás haciendo esto, entonces lo va a derivar a una orden médica, ¿no? Creo que sería más que nada pedir, en cuanto a lo que dice Mae, por ejemplo, supongo serviría más en Paracas, por ejemplo, ¿no? O bueno, ya sea donde sea que se haga, pero, por ejemplo, otros deportes, doy referencia a bádminton. En campeonatos sí tienen a personal, no sé si del área de bádminton contratada solo por bádminton o por parte del club, pero tienen masajistas, ¿no? Para descontracturar, porque los campeonatos son tan como instantáneos, tiene un campeonato en la mañana, otro campeonato en la tarde. En el interín del partido y partido tienen masajes. Entonces, sí sería, o sea, sí concuerdo con Mabe que el hecho de que tengan que pasar por una consulta previa para un simple masaje descontracturante, que a veces, si bien no es la primera opción, pero ya se intentó lo anterior, como los deportistas deberían tener una posibilidad de ir sin necesidad de pasar por una consulta, no todo el año obviamente, porque si no todos irían a cada rato y... Claro, o sea, lo que no digo masajes, digo descargas musculares, porque nosotros vamos a entrenar sábados y domingos a Paracas y normalmente los lunes están bastante contracturados. Entonces lo ideal sería que los lunes se puedan hacer una descarga, pero lo que pasa es que van, sacan la cita, le dan la cita para el miércoles la consulta y después la Es el descarga. procedimiento que se hace. Claro, se podría Con todo lo mejorar. que- A ver, Claro, claro, a eso es lo que voy, que se debería de mejorar el procedimiento para poder... Es que también hay que tomar en cuenta de que son varios Demasiado, deportes, claro. un montón de deportistas y poco personal para atender. Ah, A ver, entonces, hay un comentario. A ver, disculpe, buenas noches. Soy Betsy Barbosa, médico del club. Yo creo que ustedes tienen que basar justamente esta charla es para prevención de lesiones. claro. Lo que hacemos acá en fisioterapia ya es cuando el deportista está lesionado. Nuestro objetivo y lo que ustedes quieren lograr es evitar eso. Para evitar eso, lo que necesitamos en primer lugar es que todos sus deportistas, ustedes como entrenadores, nos pidan una evaluación preparticipativa. Porque ahí nosotros podemos definir muchas cosas. ¿Qué es lo que su deporte en sí necesita? Si su deporte necesita, si hay muchos de ellos con contracturas musculares, entonces se arma todo un plan para ayudarlos dentro del campo. El masaje, déjenme decirles, no es la píldora
mágica que les va a ayudar a todos ustedes. ¿Por qué pasa una consulta médica? Porque hay que determinar si es una distensión, un desgarro, es un espasmo muscular o una contractura. Entonces, no podemos decir sí, todos los deportistas de náutico que pasen con el masajista. ¿Por qué? Si hacen masajes se puede desgarrar más. Entonces, es por eso importante que pasen por una evaluación médica. Otra cosa, lo que se toma mucho acá en el club es que el masajista es tipo un spa. Y la idea es de que ustedes trabajen su estiramiento, su roller, utilicen los otros mecanismos que lo ha explicado muy bien el doctor, para evitar justamente esa afluencia de sus deportistas. Efectivamente, hay deportistas por su nivel que tienen una sobrecarga muscular y ahí está indicado el masaje. También hay que saber cuándo, cómo. Algunos de ustedes o los que ya han ido a campeonatos, que acá son muchos, se sabe de que, por ejemplo, cuando ustedes van a competir, 24 horas antes no se les va a hacer masajes, porque podemos lesionar la fibra muscular. Pero si están en el campeonato y ustedes están bien contraídos, definitivamente se les tiene que hacer la decontractura. Se puede utilizar muchos medios, masaje, acupuntura, etc. Entonces, cada cosa tiene su especificidad, no es que es general para todos. Entonces, la idea con esta charla es que ustedes utilicen las herramientas y el masaje quede en el último plano, porque no es lo que les va a solucionar el problema, sino hacer más trabajos de elongación, de estiramiento, movilidad articular, etc. ¿Ya? Lo otro que preguntaban bastante es ¿por qué el masajista va a un lugar, va al otro? Como club tenemos un solo masajista en el departamento de medicina. Entonces, cuando hay esos campeonatos, cada deporte contrata a su masajista, pero no es el que sale de acá del club, porque de por sí solo tenemos uno para todos los deportes. Entonces es por eso que los atienden dentro de, ¿cómo se llama? El área de medicina deportiva. ¿Sí? Básicamente eso. Gracias. Pero para, digamos, solución para un cambio sería que primer paso, que todos nuestros chicos competitivos vayan a hacer su evaluación para que sepan ustedes qué es lo que necesita cada chico de acuerdo a cada deporte. Así es. Y con eso se arma todo un plan. Si ustedes tienen contracturas musculares, se les enseña todo lo que es recuperación muscular, donde se puede hacer estiramientos, movilidad articular, etc. Si tienen dolores de espalda, lo mismo. Entonces lo que necesitamos primero es como cuando uno va a un lugar, ¿no? Tiene que mapear para saber de qué estamos hablando y qué vamos a trabajar. Porque definitivamente no es voy al lugar, entonces 10 masajistas y masajean a todos. Eso no se trabaja así. No, y ¿Listo? Gracias. lo que acabas de mencionar es importante. Te rescato una de las palabras. Has dicho deportistas competitivos. Claro. No todos pueden pasar. ¿Okay? Ustedes como entrenadores deben saber seleccionar a su grupo y quiénes son los que van a tener que pasar consulta y priorizar. Esa es la palabra. Priorizar a quienes yo debo darle un poco más de atención porque sé que ese chico o esa chica van a tener un rendimiento mejor para competir. Entonces, cuando hablamos de eso, a veces, acá es muy sensible el hecho de que a veces no lleves a todos, porque siempre te van a decir, ¿por qué mi hijo no? ¿Y por qué este no? Pero tenemos que, a través de lo que ya ustedes han enfocado en estas pequeñas charlas en general, saber cómo tener las herramientas para poder determinar a qué deportista se les va a atender por prioridad. Pero una consulta, Sí. ¿Estas evaluaciones con quién se coordinan? ¿Por medio de la comisión con alguien? ¿Por medio Correcto. de nosotros con alguien? Sí, ustedes como entrenadores A la informan a la comisión y la comisión se encarga ya de generar todos estos trámites para poder atender a los deportes. Ok. A ver, comentario slash pregunta, ¿no? Tú has mencionado que hay que hacer una selección a los chicos más competitivos y ellos van a pasar por todo el proceso de medicina deportiva, prevención, etcétera. Pero ¿qué pasa en la parte formativa, ¿no? Por ejemplo, te hablo de pre-equipo, que se ha seleccionado un grupo que tiene talento, pero no necesariamente tiene las condiciones, se va a trabajar una base física, una base técnica. Entonces, idealmente antes de que empiecen a hacer una base, tendrían que pasar también por una evaluación de fisioterapia y medicina deportiva, ¿correcto? Sí, ahí hay atenciones, justamente lo que acaba de mencionar la doctora, que es una atención de consulta inicial, que es la preparticipativa. Y ahí tenemos un problema, porque yo
yo he pasado por el equipo de Sunfish y ahora en el equipo de ILCA el problema es el mismo, que solamente se considera dentro del grupo de selección a los que pasan por misión deportiva. Y los que están en otro equipo no. Entonces, A ver chicos, yo voy a ser la oveja negra de la familia. Lamentablemente, o sea, es bien conocido para todos la importancia de poder tener un grupo multidisciplinario alrededor de mi entrenamiento. Un psicólogo, un nutricionista, un fisiatra, no lo tenemos. La doctora acaba de decir que tenemos un masajista para 2.670 y tantos deportistas en el club. 2.740. No lo tenemos. ¿Y se ha considerado ampliar el equipo médico? No lo sé. No lo sé. Porque estamos bajos de todas maneras. Sí, lo necesitamos. Normalmente, el trabajo que se hace. ¿Cómo hacemos? El trabajo que se hace normalmente en medicina deportiva, ya como decía la doctora Besabel, más que profiláctico, más que de prevención, es ya cuando la lesión está hecha, porque no lo tenemos. Eso es algo que el club tendría que mejorar. Poder hacer un trabajo profiláctico de prevención de lesiones. En un inicio, como somos tan pocos, de repente por eso es que se hace la separación del deportista de rendimiento con los otros. Es como un gimnasio. Tenemos un gimnasio para 2.600 y tantos deportistas. Normalmente, ¿qué decimos? Prioricemos a qué chicos mandamos al gimnasio. Porque si todos los deportes mandan a todos los deportistas para el gimnasio, no se puede entrenar. No organicemos los horarios, no, olvídense, no se puede entrenar. Normalmente en el club entrenamos ¿de qué hora? De 5 a 8 de la noche. A esa hora entrenan todos los deportes en el club. Si todo el mundo quiere ir al gimnasio, tenemos solamente de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8 y se acabó. Entonces, es muy difícil. Por eso la doctora decía, tenemos nosotros como entrenadores ser capaces de adoptar algunas cosas que de repente no entra dentro de mi función como entrenador, y yo creo que sí, de empezar a hacer dentro de mi entrenamiento algún trabajo de proposición, dentro de mi entrenamiento, para decirle a los chicos que se compren su rol para hacer algunas cositas, porque normalmente no tenemos. Mismo caso, psicólogo. Tenemos un psicólogo para todo el club. José, por mucho que chambee, y soy testigo y fiel testigo de todo lo que chambea en el club, normalmente no nos da abasto. Entonces, tenemos que priorizar, sí, tenemos que priorizar. Lamentablemente, algunos chicos de formación no lo podemos meter dentro del mundo, dentro de los chicos, de los grupos de alto rendimiento para tener ese tipo de trabajo, porque en estos momentos no tenemos el personal. Son cosas que el club debe mejorar. Es importante, la doctora decía, hay que controlar, sí, pero es que ese control tiene que ser prolongado en el tiempo, porque las condiciones físicas que yo estoy hoy no son las mismas que van a ser de aquí a 4 semanas. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a controlar todos los días? ¿Voy a controlar todos los meses? Hay que ver. Una repregunta, ¿no? O sea, ¿el cuello de botella dónde estaría? ¿Está en el tema de las consultas médicas o en el tema de la terapia física? Es que normalmente la consulta médica va a ser cuando ya el chico está lesionado. Porque El médico lo va a ver y el médico va a decir. Porque yo me imagino Pero si es algo profiláctico, si es algo de prevención, deberíamos, nosotros como club, deberíamos también tener algún grupo o que los deportes, que han empezado a hacer algunos deportes, han contratado fisiatras. Eso es lo que hacemos bastante, ¿no? Y trabajan de manera privada, pero es difícil unificar, por ejemplo, el programa. Se va un escenario en el cual podría pasar todo por consulta, pero se deriva a terapia física si no tienes el apoyo en el club porque no estás en el grupo de élite, a un privado, ¿no? Sí. Pero Y de alguna manera unificarlo. Que no solo es complicado el trabajo preventivo, es también complicado hasta los chicos que están lesionados. Cuando van a hacer fisioterapia y al departamento médico, hay veces que no dan abasto porque son pocos y son Sí, muchos me chicos. consta. El club tiene muchos deportes, son 23 deportes en el club, 2.000 y tantos deportistas. Entonces, esas son cosas que a poquito el club debe ir mejorando un poquitito, tener un poquitito un grupo más grande de psicólogos, un grupo más grande de... ¿Son cosas que vamos a tener a corto plazo? No lo sé. Eso es algo con lo que tenemos que trabajar y con lo que hay que tratar de perfeccionar. Porque sí es importante, sí es importante. Si queremos aspirar a tener mayores resultados deportivos, tenemos que tener un grupo multidisciplinario bueno que apoye el deporte. Entonces, son cosas que hay que lograr. Pero también está esto, la capacitación. El chico de formativo puede trabajar capacitaciones, porque en capacitaciones se trabaja con grupos grandes, con el apoyo obviamente de ustedes, ¿no? Primero, para la prevención es educar.
Entonces, si educamos a estos niños que están formados, yo creo que teníamos grandes resultados. Es cierto lo que dice Carlos, nosotros somos un grupo muy pequeño, lamentablemente no nos damos abasto para salir a campo, que es parte de nuestra formación. Nos encantaría, porque el trabajo de campo también tiene sus cosas bonitas y se apoya mejor al deportista, pero lamentablemente son muchos deportes, entonces estamos enfrascados en lesiones. Entonces, si nosotros trabajamos prevención, vamos a disminuir la cantidad de lesiones que tenemos y con eso podríamos también tener otros resultados, ¿no? Entonces, yo creo que este es un gran paso, como hace un momento lo dijeron, empezar a capacitar, empezar a hacer más reuniones de estas con especialistas y el trabajo en equipo, ¿no? Que es muy importante. Claro, desde el punto de vista de ustedes como entrenadores en el entrenamiento, hay que obligar, enseñar, concientizar al chico que estire después del entrenamiento, que estire antes del entrenamiento. Muchas veces terminamos, el chico sale corriendo, armó su bote, guardó todo y ¡fium! Por su casa. Y no vas a estirar, te dice, estiro en el carro con mi papá. No, hay que concientizar al chico o darles ustedes el tiempo dentro de la misma sesión de entrenamiento. Terminamos, chicos, nadie se va, armamos los botes, guardamos, limpiamos, nadie se va. 10 minutitos, vamos a estirar, y un poquito de estiramiento porque al final siempre el estirar antes, el estirar después, siempre va a ayudar a que el chico no se lesione. Normalmente, cuando estoy contracturado, cuando tengo determinadas sensaciones en el cuerpo, el estiramiento puede ser un pequeño remedio para hacer eso, pero tenemos que, el chico no le interesa, a la mayoría de los chicos no les interesa estirar, ni ven la importancia de estirar previo o después del entrenamiento. Nosotros como entrenadores somos los que tenemos que hacerle. Meterle el bichito acá, siempre estira, porque es una medida o una forma de poder prevenir y evitar lesiones. Es lo que pueden, más o menos ahorita lo que pueden hacer ustedes como entrenadores. Perdón. ¿Puedo intervenir un momento? Pueden pasar adelante para que no se estiren ni se queden torchados, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Que van a terminar todos estirados. Buenas tardes. Bueno, yo hace años pues hice un taller, por ejemplo, con entrenadores y transmití determinadas técnicas muy básicas de autocontrol emocional, respiración y control emocional. Imagínense un momento de una partida, por ejemplo, donde hay que ubicarse y a uno le entran los nervios, o, por ejemplo, trabajo de imaginación, donde uno se proyecta teniendo éxito, logrando sus metas, y cómo hay ejercicios muy simples que se pueden hacer, por ejemplo, al final del entrenamiento, lo que estaba diciendo Carlos. O sea, incluso yo con los de remo, que suelo ir a la punta, pues he trabajado en algún momento pues que ellos mientras estiran al final, que no siempre estiran, a veces se van rápido el entrenamiento, cuando realmente lo que tienen que hacer al final es dedicar un ratito al estiramiento. Pues yo siempre les he transmitido la necesidad de utilizar imágenes mientras estás estirando un poquito y proyectarte en la próxima regata, en el próximo campeonato, haciéndolo bien, mensajes positivos de reafirmación, con incluso lenguaje, con el propio cuerpo. Mientras estás estirando, sentir que tus piernas están fuertes, que las has trabajado bien, que hiciste bien en entrenar hoy, que esto te va a ayudar para el próximo campeonato que se acerca. Entonces, un trabajo de imaginación, proyectándose, mejorando la confianza y cambiando actitudes de cara, por ejemplo, al nuevo campeonato, se puede hacer en 3-4 minutos con un ejercicio de imaginación. Entonces, son momentos del entrenamiento, al final, que no cuesta nada, que podemos guiar a los chicos para que también lo trabajen, ¿no? Y simplemente comentar eso, que dentro del entrenamiento también cabe la psicología, ¿no? O sea, que no todo es fuera del entrenamiento, haciendo sesiones, llamando al psicólogo para que les haga imaginarse con determinadas actitudes en determinado campeonato. No, también ustedes pueden ser los primeros psicólogos. No son psicólogos formados académicamente, pero sí tienen algo de psicólogos, porque tienen que ser un poco todo, entrenadores, psicólogos, papás, o sea, consejeros de los chicos, sobre todo, cuanto más jóvenes, más tienen que educarlos también en esto, ¿no? Simplemente quería transmitir eso, entonces, bueno. ¿Qué pudiera pasar también a futuro? Y eso es algo que pudiéramos hacer, y ya que están los doctores acá, lo pudiéramos hacer. Estoy lanzando ideas al aire. Quizás hacer un pequeño taller con los chicos y que alguno de los doctores pueda aceptar y decir, pues, este ejercicio se hace para esto, se hace para esto, aquí estiro de esta forma, este ejercicio de proposición lo puedo hacer de esta forma, y un poco ustedes se pueden capacitar de alguna manera para que dentro del entrenamiento puedan hacer algún que otro ejercicio que les sirva a los chicos para prevenir lesiones. También creo que sería bueno y se pudiera hacer, no sé, ya claro, los doctores que lo pudieran al final, hacer. nosotros lo que estamos realizando con esta jornada es la primera jornada. ¿Ok?
Es la primera jornada. Nosotros vamos a tratar de buscar que esto se amplíe ya de una manera no tan teórica, sino también de una forma práctica, para que ustedes conozcan un poco más las herramientas dentro del entrenamiento que ustedes mismos puedan realizar con los chicos. Entonces, esta es la primera jornada teórica, digámoslo así. Pero poco a poco vamos a ir incentivando el trabajo práctico para que ustedes lo vayan desarrollando con los chicos. ¿Está bien? Bueno, yo mañana solamente tengo 45 minutos, que se me van a quedar muy cortitos, ¿sí? Y claro, yo tengo que elegir qué ver en 45 minutos. Vamos a hablar de la relación entrenador-deportista. Pero sí sería, media hora. sí sería genial más adelante poder hacer un taller de técnicas básicas de autocontrol, que igual ustedes ya, como deportistas, las han trabajado conmigo en algún momento. Pero sería bueno recordarlo, hacer un refresh de eso, para que ustedes también lo transmitan un poquito a sus deportistas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Por otro lado, también sirven estos talleres para que conozcan a nuestra gente las herramientas que tenemos y cómo con poca imaginación podemos darle mayor uso. Como he escuchado por ahí, medicina preventiva, bueno, que bajen a campo, que trabajen con ellos y con los propios deportistas, que les expliquen, que entre ellos inclusive se enseñen a hacer masajes, a enseñar solturas, o sea, entre los mismos deportistas se pueden ayudar. No tienen que ir especialmente donde el doctor, ¿no? Entonces, hay que ir poco creando ideas. Gimnasio muy corto, ok. Hay otros lugares que ni siquiera tienen gimnasio. Sí. ¿No? Pero con imaginación sale, ¿no? En la pandemia, me acuerdo, unas piedras, carretillas, sodas, cosas colgadas, y lo vamos haciendo, ¿no? Entonces, si falta gimnasio, ¿estoy de acuerdo? No, que el club ponga más gimnasio, no. Con lo que tenemos, ¿cómo podemos desarrollar ejercicios? ¿No? Con carretillas, cargando piedras, no sé, es un poco imaginación. Pero bueno, como bien dices, este es un punto de partida. La idea es que haya más integración entre entrenadores, deportistas, soporte técnico, para con creatividad ir sacando más provecho a todo lo que tenemos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Esperemos que no sea